¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a esta primera clase en línea de pensamiento y reflexión filosófica. El día de hoy vamos a ver el tema de los sofistas. Y como pueden observar, esta va a ser la diapositiva que vamos a manejar hoy para presentar el tema. Y está titulada Sofistas, los viajantes sabios. Después de haber visto a los primeros cosmólogos griegos que trataban de explicar cómo estaba constituido el cosmos y cómo funcionaba, vamos a pasar ahora a aquellos pensadores filosóficos, griegos también, contemporáneos de Sócrates y Platón, que lo que van a buscar hacer es dar el paso de ese conocimiento nuevo a través de la razón y perfeccionarlo. Perfeccionarlo hasta tal forma que vamos a poder ver que estos sofistas van a llegar al punto de distorsionar la realidad con tal de conseguir sus fines. Esa es como la mala fama que se hicieron los sofistas en un momento dado de la historia, gracias en gran parte al punto de vista de Sócrates y de Platón sobre ellos, ¿no? Se llaman los viajantes sabios porque la mayoría de estos señores se dedicaban a viajar alrededor del mundo para enseñar todo su conocimiento, y era un conocimiento principalmente práctico, es decir, se podía utilizar en el día a día. Eran más o menos, podríamos hacer una analogía con talleres filosóficos, los que impartían los sofistas. Eran personas muy cultas, sí, pero sobre todo muy hábiles en el uso del lenguaje. Sabían utilizarlo perfectamente bien o muy bien para poder convencer a otros de lo que ellos querían que los otros creyeran, que otras personas creyeran. Muchos de ellos se dedicaban a las leyes. En esta época, en Grecia, todos los asuntos legales se dirimían en plazas y aquellos que eran acusados de algún delito tenían que defenderse solos, a menos, claro, que tuvieran muchos recursos y pudieran contratar a alguien como estos sofistas para que lo pudieran defender en la palestra pública. Entonces, se van a dedicar principalmente a acumular conocimiento práctico y a enseñar a los demás, siempre y cuando, claro, pudieran recibir beneficios. Por eso la frase aquí de yo solo sé que lo sé todo, pero con un signo de pesos, de yo te voy a enseñar cómo puedes defenderte efectivamente cuando cometas algún delito, o yo te puedo enseñar a ser una persona sabia y culta siempre y cuando me pagues o me otorgues algún beneficio. ¿Cuáles van a ser las dos líneas principales de conocimiento o las dos premisas, ideas fundamentales que van a constituir el pensamiento sofista? La primera va a ser el individualismo. Y ese individualismo se va a ver representado de manera magistral con Protágoras. Protágoras va a decir, el hombre es la medida de todas las cosas. Según el punto de vista de cada individuo, será la verdad que posea. Y esa idea del individualismo nos va a llevar a la siguiente, que es el relativismo. No hay verdades absolutas, hay puntos de vista distintos y eso hace que la verdad sea relativa. Vamos a poner un ejemplo de esto para que lo entendamos mejor. Seguramente ustedes conocen el caso de Cecil el león africano, que supuestamente era la mascota del país. Y un buen día llega un norteamericano, ¿verdad? Este señor, dentista, que paga por un safari en África que incluía la caza de animales salvajes. Entonces él mató a Cecil el león, que supuestamente era la mascota nacional. ¿Qué pasa cuando la gente de Estados Unidos, su país, se entera de esta situación? Genera protestas masivas, ¿verdad? ¿Qué imagen se genera sobre este señor en Estados Unidos? Que es un asesino, que no tiene corazón, que lo único que le importa son sus propios fines, que pagó dinero para acabar con una vida preciosa como la de una especie protegida, sobre todo en África, ¿no? Una especie en peligro de extinción como es el león africano.
y generó este tipo de protestas tan apasionadas en los Estados Unidos, ¿verdad? Algunos piden que se extradite a este dentista a África para que lo juzguen como si hubiera asesinado a una persona. Ese es el punto de vista de los norteamericanos sobre el caso de Cecil. ¿Qué pasa con la gente en África? La gente en África en algunos casos ve a los animales como seres sagrados, pero los leones en especial son una amenaza constante para la vida de los africanos. Entonces, muchos africanos no sintieron tal indignación como los norteamericanos con la muerte de Cecil. Muchos de ellos agradecieron tener un león menos en el territorio africano porque genera este tipo de desastres, ¿no? Esta persona no tiene brazos porque sufrió o ha sufrido varios ataques de león. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuál de estas dos verdades o cuál de estos dos puntos de vista es el correcto? Un sofista te diría ambos. Los dos tienen la razón. Y esto demuestra que la verdad es relativa, ¿verdad? Vamos a regresar a nuestra diapositiva inicial. Y eso es lo que comprueba, según los sofistas, que la verdad no es absoluta y que es relativa. ¿Cómo vamos a conseguir la verdad entonces? Según los sofistas, la tiene el más hábil. Protágoras decía, aquel que es más hábil para defender sus argumentos es el dueño de la verdad. ¿Qué es lo que dice Gorgias? Es otro de los representantes importantes del sofismo en la Grecia clásica. Dice, si todas las verdades son relativas, si cada quien tiene su punto de vista individual sobre la verdad, ¿qué es lo que vamos a hacer con la verdad? ¿Acumular ese conocimiento para ostentarnos como sabios? No, lo que hay que hacer con el conocimiento es utilizarlo para conseguir el bienestar, el placer. Los nihilistas son aquellos que se dedican a vivir para disfrutar. Y entonces, la función que cumple la verdad, según Gorgias y los nihilistas, es conseguirnos el placer y la felicidad. El tercer representante de los sofistas, el tercer representante importante de los sofistas es Calicles. Si Protágoras decía que la verdad está con el más hábil y Gorgias decía que la verdad está con aquel que la sabe utilizar mejor para conseguir beneficio, Calicles decía no, la verdad es del más fuerte, del más poderoso, aquel que tenga más poder y más influencia es el que va a tener la razón, aunque no la tenga. Si ya sabemos que la verdad es relativa. Vamos a poner un ejemplo. Aquel político que limita la posibilidad o la libertad de expresión de un Estado para cuestiones de seguridad, aunque los demás no estemos de acuerdo, va a terminar haciéndose como él lo dice. Por lo tanto, tiene la razón y él posee la verdad, aunque no esté en lo correcto. No sé si me explico. Esta es la idea de lo que plantea Calicles. La verdad es del que tiene más autoridad y más poder. ¿Ok? La mecánica del pensamiento sofista crea un conflicto muy fuerte entre los sofistas y Sócrates, principalmente, y por ende después Platón, que es alumno de Sócrates. ¿Cuáles son los puntos de disputa que tiene Sócrates principalmente con los sofistas? Uno, que lucren con el conocimiento. Eso es algo que para él es totalmente inmoral. El conocimiento tiene que servir para hacer el bien, y el que tú te beneficies personalmente del uso del conocimiento para Sócrates es inconcebible. Y punto número dos, que se ostenten como sabios y conocedores de todo. ¿Ok? Para Sócrates, aquel verdadero sabio es el que reconoce sus propias limitaciones, su propia ignorancia, porque reconociendo que no sabemos algo, vamos a tener la capacidad de hacernos preguntas y buscar la respuesta. Pero si ya nos ostentamos como sabios, ya no vamos a buscar la verdad. Y lo más probable es que el conocimiento que ostentemos sea una ilusión, no sea la verdad, o una distorsión de la realidad que se acomode a nuestras condiciones. Por lo tanto, según el punto de vista de Sócrates y el estudio que hace Platón o la observación que hace Platón de los diferentes sofistas, los va a dividir en tres categorías. Uno, los sofistas de cultura,
aquellos que dicen que saben todo sobre las costumbres y la forma de ver el mundo de los pueblos. El segundo, los enciclopedistas, como hipías, aquellos que se van a dedicar a clasificar el conocimiento por áreas, ¿verdad? Y finalmente, aquellos sofistas de polémica, aquellos que se dedican a utilizar la retórica o el lenguaje, el arte del buen decir, para poder distorsionar la realidad y convencer a los demás de algo que no necesariamente es cierto, sino que es lo más conveniente. De hecho, Protágoras presumía de que podía convertir cualquier argumento a la hora de defender a algún acusado de algún delito, podía convertir cualquier argumento en beneficio de su cliente. Podía sacar libre a cualquiera. Podría convertir en inocente a cualquier culpable. De eso se jactaba Protágoras. Así son los sofistas, ¿no? Esa es la idea que se quedó de los sofistas, aquellos que distorsionan la realidad para conseguir un beneficio. Bueno, este es el tema de los sofistas. Para cualquier necesidad de profundizar, lean su libro, capítulo 1, el apartado de los sofistas. Y como actividad de este tema, la primera actividad de este tema, por favor, van a establecer una línea del tiempo. En esa línea del tiempo van a ubicar cronológicamente las etapas y los representantes de la filosofía. Vamos a empezar con aquellos filósofos cosmólogos, los que vimos sobre Larcher, los monistas y los pluralistas. Por favor, los van a ubicar en cuanto a la época, para que nosotros sepamos cómo va evolucionando y cómo va cambiando el punto de vista filosófico de los seres humanos. Después de los cosmólogos vienen precisamente los sofistas. Estos principales representantes son los que ustedes tendrán que ubicar: Protágoras, Calícles y Gorgias. Y más adelante vamos a ir completando nuestra línea del tiempo con las siguientes etapas. Hasta mañana con la siguiente sesión en línea de pensamiento y reflexión filosófica. Cualquier duda o inquietud, no dejen de escribir en el grupo de Facebook. Hasta mañana.